Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es un gusto, de verdad, poder compartir con ustedes más de la palabra para que seamos mejores hijos de Dios, que llevemos mucho fruto en toda buena obra. Y estamos estudiando este maravilloso discipulado que se llama Principios Bíblicos para Triunfar. Principios bíblicos para vivir en triunfo. Y el propósito de este discipulado es que nosotros nos llenemos del conocimiento de la voluntad de Dios para que a través de conocer su voluntad para nuestra vida, entonces nosotros podamos andar como es digno de Él, agradándole porque andamos sanos, porque andamos prósperos, andamos ricos, andamos bien en todos los aspectos. Y eso es lo que más agrada a Dios como a cualquier papá, ¿verdad? Lo que más nos importa a los que somos padres, lo que más nos puede importar y ocupar es ver que nuestros hijos estén bien, les vaya bien, estén maravillosamente. Bueno, si nosotros que no somos perfectos y no somos tan buenos como Dios nos gusta eso, imagínense a Dios que es perfecto, que es bueno y que es el amor y que es amor. Entonces, la idea es que de esta manera andemos como es digno de Él. Esto quiere decir también andemos como es digno de los hijos de Dios. ¿Cómo debe de andar un hijo de Dios? Pues mejor que cualquier hijo de cualquier rico, potentado, sabio. No sé si estoy siendo claro, si nosotros anduviéramos de una manera siendo hijos de un hombre millonario, de un hombre poderoso, pues imagínense cómo debemos andar como es digno de Dios. Agradándole en todo también se refiere a que le agradan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, le agrada nuestras correctas decisiones y acciones. Entonces, esa es la idea, estar bien. Todo el Nuevo Testamento, todas las enseñanzas de Jesucristo fueron para mostrarnos la verdad de Dios, la verdad del Padre, porque había muchas creencias que no eran correctas y que no son. Todavía hay muchos que no tienen esas creencias correctas acerca de Dios, y mientras no tengamos las correctas creencias acerca de Dios, no viviremos como Dios quiere que vivamos, agradándole en todo, llevando mucho fruto en toda buena obra. Y todo lo que Cristo vino a hacer y a enseñarnos apunta precisamente para que estemos bien siempre, estemos bien en todos los aspectos. Apunta a que seamos felices, apunta a que vivamos en paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Apunta a que nos amemos y amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo esto apunta para que nosotros seamos felices. Apunta para que nosotros estemos bien al 100%. No al 99.99, no, al 100%. Dios, Cristo nos ha provisto de una vida perfecta para que nosotros estemos en ella, caminemos en ella y también la compartamos y enseñemos a otros a vivir esta vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Fíjese bien en esto que le voy a decir hoy. El plan de la vida, el propósito de la vida, el por qué y para qué de la vida es compartir, es dar. Todo gira alrededor de eso, porque ese es el amor. El amor es dar, es compartir. Así es de que en eso podemos resumir el plan de Dios para nuestra vida. El amor es compartir, el amor es dar, y uno solamente puede compartir y uno solamente puede dar cuando uno ama.
y uno solamente puede amar cuando uno conoce a Dios. La Biblia lo dice, aquel que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿De acuerdo? Entonces, estamos aprendiendo en la palabra, nos quedamos en Mateo 6:33, que es lo que Jesucristo nos dice, ¿verdad? Podríamos decir que es una recomendación, es un mandamiento, es una sugerencia, es una misión, es una primicia. Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura o les serán añadidas, ¿verdad? Y en los versículos anteriores se había referido a cuestiones materiales, se había referido a qué has de comer y qué has de vestir. Y en qué has de comer y qué has de vestir se puede clasificar y entran muchísimas cosas. Todo lo que necesitas para estar bien en todos los aspectos. Y si Él también dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, entonces cuando dice serán añadidas todas estas cosas, también se refería a que serán añadidas en abundancia todas estas cosas. ¿Qué es lo primero que nos dice Jesucristo ahí que hagamos? Que nos manda Jesucristo ahí que hagamos, ¿no? Hablando de que fue un mandamiento. Cuando le preguntan acerca de los mandamientos, Él dice, pero un nuevo mandamiento les doy. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser. Y un segundo mandamiento, amar a su prójimo como a ustedes mismos. Él toma el concepto del mandamiento porque le preguntaron acerca del mandamiento. A él le preguntaron cuál es el primero y gran mandamiento, según tú. Y entonces él confirma y reafirma y dice, el primer gran mandamiento es amar a Dios y el segundo es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que son mandamientos también porque le preguntan dentro de esa connotación y entonces él ahí nos está enseñando, así como ustedes ven eso que Dios dijo como un mandamiento de Dios, que si es mandamiento de Dios tienen que obedecer y tienen que hacer, así les digo esto mismo, véanlo como un mandamiento, porque eso es lo que les va a bendecir, eso es lo que les va a bendecir, el que tú veas eso como un mandamiento. Pero incluso no un mandamiento de Dios, sino un mandamiento de ti mismo a ti mismo, de tu vida para tu vida. Pero aún así no es, y esto es de lo que he venido hablando anteriormente, no es un mandamiento de ley, porque no es una ley. Tú no le dices a tus hijos que se amen entre ellos y que esa es la ley de tu casa, esa es la ley y se tienen que amar y punto, porque es la ley. No, es porque deben amarse, porque son hermanos, es porque son productos del amor. Nadie quiere que nos amemos porque no nos queda de otra, porque es la ley. Nadie quiere que nos amemos porque, yo te amo porque esa es la ley, te amo porque es el mandamiento de Dios y no me queda de otra. No, no es así. Ese es el concepto que tenemos que cambiar, que ni siquiera es un mandamiento, ¿no? Es la verdad. Es la verdad que nos va a hacer libres a ser bendecidos, nos va a hacer libres a ser grandemente bendecidos, bienaventurados. Entonces aquí Jesucristo, ¿qué es lo primero que dice que debemos de buscar? El reino de Dios y su justicia. Y decíamos, ¿qué es el reino de Dios? No se refiere a un lugar geográfico. Hay que buscar dónde está Dios e ir a verlo. No se refiere al tercer cielo, que es el
el lugar ubicacional o donde se ubica Dios para ir, ¿no? No, se refiere a el gobierno de Dios. Reino, gobierno. La palabra reino se desprende ahí del verbo reinar, que es sinónimo de gobernar. Entonces busca primeramente estar bajo el gobierno de Dios. Es decir, ¿qué es estar bajo el gobierno de Dios? Pues seguir todo lo que Él nos dice que sigamos. Que obedezcamos su palabra, ¿por qué? Porque así nos conviene. Eso es estar bajo el gobierno de Dios, pero no porque le satisfaga a Dios, decirle, sí Señor, lo que tú digas y como tú digas y cuando tú lo digas. No, eso no es lo que le satisface a Dios. Lo que le satisface a Dios es que haciendo lo que Él nos dice, que son las recomendaciones verdaderas, la dirección verdadera, la guianza verdadera, para lograr el triunfo aquí en esta tierra, donde también está el reino del mal, y lo dice la Biblia, ¿verdad? Cuando dice que Dios nos ha arrebatado, nos ha arrancado del reino de Satanás y nos ha puesto en el reino de Jesucristo, es claro que dice, hay dos reinos ahí abajo, hay dos reinos ahí en la tierra. Está el de Satanás, que es el reino del mal, y está el de Jesucristo, que Cristo ha vuelto a llevar allá, y te he trasladado de uno al otro. Por tu fe en Jesucristo, por tu fe en la palabra. Ahora, ya estás en el reino de Jesucristo. Ahora, sigamos el ejemplo de Jesucristo. ¿Cuál es el ejemplo de Jesucristo? Jesucristo dijo, todo lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta. Lo hago porque es voluntad del Padre. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es estar bajo el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios, es que lo que Dios dice que haga, eso voy a hacer. Y no porque Él le agrade obedecerle. Lo que a Él le agrada, repito, es la consecuencia y el resultado que por haberle obedecido, yo prospero. Yo soy sano. ¿Por qué? Porque haciendo lo que Él me dice, me libro del reino de Satanás. No le doy derechos a Satanás de hacerme nada. Todo lo malo que nos pasa en la vida es porque en algún momento le dimos derecho a Satanás de hacerlo. Por una u otra cosa. Puede ser rebeldía, puede ser incredulidad o puede ser ignorancia. Esas son las tres razones por las que nosotros podemos padecer los daños, las amenazas y los dardos de Satanás. ¿Sale? Rebeldía. ¿Qué es rebeldía? Que ya oí la instrucción de Dios y en lugar de buscar primeramente obedecer a Dios, que eso es buscar primeramente el reino de Dios en mi vida, hago exactamente lo contrario. Eso es ser rebelde. Ya sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Hago exactamente lo contrario o simplemente no lo hago. Eso es rebeldía. Ya sabes lo que tienes que hacer y es rebeldía. La otra es incredulidad. Que ya sabes lo que Dios dice, pero tú no crees que así te va a ir bien y entonces no lo haces, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, creo en Dios, yo sí creo en Dios, pero no diezma. Es un mentiroso, porque el que cree en Dios, le cree a Dios. Y el que le cree a Dios, cree que si diezma, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición en su vida hasta que le sobreabunde. Eso es incredulidad. ¿Sale? Por incredulidad, mucha gente no lo hace. Por cualquiera que cree que diezmando le va a ir mejor, lo hace. Cualquiera que le cree a Dios que diezmando u ofrendando, congregándose, conectándose, oyendo la palabra, orando, viviendo agradecido con Él por todo lo bueno que tiene, ¿no? Cualquiera que hace todo eso, le va a ir bien y lo va a hacer porque le está creyendo a Dios. Porque sabe que le va bien, que es bueno para su vida. Yo lo creo, yo le creo a Dios, por eso lo voy a hacer. Por eso lo hago, porque lo creo, ¿verdad? Entonces, muchos no lo hacen por incredulidad, aunque digan que creen, no es cierto. Son mentirosos, son falsos,
Cristo les diría hipócritas porque hipócrita es pensar una cosa y hacer otra, decir una cosa y hacer otra. Eso es el concepto hipócrita de Jesucristo. Lo vemos en los evangelios. Y la otra es ignorancia. La otra es ignorancia, cuando no haces las cosas porque simple y sencillamente nadie te las ha dicho. Porque simple y sencillamente nadie te las ha enseñado. Y cualquiera de esas tres cosas es por lo que tú puedes estar fuera del reino de Dios y lo que impide que todas las cosas vengan por añadidura. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice justicia? Bueno, precisamente a lo que Dios nos hizo por medio de Jesucristo. Seguramente has oído la historia de Adán y Eva, seguramente sabes que Adán y Eva pecaron, seguramente sabes que por el pecado de Adán y Eva se desgració toda la humanidad, el diablo pudo maldecir la tierra, pudo maldecir este mundo, convirtió a los animales en salvajes, entre ellos, les dio, Satanás en esa maldición produjo espinos y cardos en los animales y en las plantas, ¿verdad? Los animales no tenían colmillos, ni veneno, ni las plantas tampoco, y todos esos animales que hoy tienen colmillos y veneno y que te pueden picar o morder y te puede hasta matar y todo eso, es lo que Satanás pudo hacer en ellos por la maldición de este mundo. Dios no los creó así, Satanás los pervirtió así, con su maldad, por su maldición. Entonces, eso no existía en el Edén de ninguna manera, eso fue consecuencia de la maldad que entró al mundo por el pecado de Adán y Eva. Entonces, pues Adán y Eva cometieron ese pecado en los que no tuvimos nada que ver, ni tú ni yo, ni tu familia, ni todos los que hoy vivimos, ni todos los demás, no tuvimos la culpa, ¿verdad? Sin embargo, hemos sufrido las consecuencias. Hemos sufrido las consecuencias del pecado de Adán y Eva, y precisamente como Dios es un Dios justo, dijo, las cosas no las voy a dejar así, voy a hacerme hombre en forma de hijo, voy a ir al mundo, voy a dar mi vida por todos ellos para que a través de dar mi vida por todos ellos, todo el que crea en mí no se pierda en la maldad del mundo, sino pueda venir a mi reino y en mi reino le venga todo por añadidura, así como lo tenía Adán y Eva, que todo le llegó y se lo dio Dios por añadidura en su reino. Dios hizo el Edén, hizo el paraíso, ese era el lugar del gobierno del reino de Dios, y puso a Adán y a Eva ahí, y mientras ellos no pecaron estaban bajo el gobierno de Dios, y por eso todo era bello, todo era paz, todo era amor, perfecto ahí. Y entonces eso es lo que Dios vuelve a proveernos a todos nosotros a través de Jesucristo. Que aun cuando estemos en este mundo no padezcamos las cosas de este mundo, ni vivamos las cosas de este mundo, sino vivamos las cosas del reino de Dios en este mundo. Entonces es como el reino de Dios en este mundo, es como si fuera una esfera espiritual, una burbuja espiritual que Dios puso otra vez aquí en este mundo, en esta tierra, y en esa esfera y en esa burbuja espiritual, todos los que entramos, que es el reino de Dios, todos los que entramos, estando ahí, nos viene todo por añadidura. Trabajo, más dinero, sanidad, protección, gozo, felicidad. Gozo y felicidad es lo mismo. Paz, amor. Es bello. Estamos en este mundo, pero nos rodea una burbuja espiritual, que es el reino de Dios, que es lo que nos protege de todo lo malo, porque nosotros nos metimos ahí. ¿Quién la trajo? Cristo, ¿verdad? Por eso dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo, otra vez está aquí el reino de los cielos, y lo trajo. Y está aquí y podemos entrar en él. Y en él habrá vida hasta que sobreabunde. Hay todas las cosas, todo viene por añadidura estando ahí. Entonces, esa es la justicia de Dios, que Él nos hizo justicia para no sufrir nosotros las consecuencias
del pecado de Adán y Eva. Porque qué culpa o qué responsabilidad tenemos o tuvimos nosotros con lo que hizo Adán y Eva. Pues ninguna, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es lo que nos debe de quedar claro y debemos de entender, porque si nosotros lo entendemos, lo empezamos a creer, y si nosotros lo empezamos a creer, lo vamos a empezar a vivir. Vamos a pensar bien, vamos a pensar en que estoy obedeciendo a Dios y eso me mete al reino de Dios. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios es hacer lo que su reino me dice que haga. Y repito, no es un tema de autoridad, es un tema de hay esto y hay esto. Si tú te metes en esto, vas a recibir todos los beneficios o bendiciones y derechos que te otorgan este reino, como ciudadano de este reino. ¿Cuándo eres ciudadano de este reino? Pues cuando haces todo lo que Dios dice. Hacer todo lo que Dios dice es estar bajo su reino. Es claro, ¿no? Dios me reina, Dios reina mi vida. ¿Por qué? Porque yo hago todo lo que hago como Él dice, y eso es lo que me mantiene en donde todo viene por añadidura, en la justicia de Cristo, donde me vuelve por ese acto de justicia, yo vuelvo a tener, y esto es poderoso, lo que voy a decir ahorita es muy poderoso, tiene que ver también con lo que estoy compartiendo los domingos. En ese reino y por Cristo Jesús, yo vuelvo a tener otra vez el gran valor, peso y importancia en todos los aspectos espiritual, almático y físico de hijo de Dios. Yo adquiero todos los poderes de Cristo Jesús. Quizá esto no lo pueden creer muchos, por eso Cristo dijo, si puedes creer, pues qué padre que puedas creer, porque ¿qué crees? No todos pueden creer. Desafortunadamente traen ya tantas cosas en la cabeza que Satanás ha creado y inventado y lo han recibido. ¿Para qué? Para que no puedas creer. Ese es el tema de Satanás, ¿no? ¿Qué es lo que Satanás busca todo el tiempo? Crear en ti incredulidad, crear en ti dudas para que tú no, por esa incredulidad y esas dudas, no entres en el reino de Dios y no tengas todas las bendiciones que te otorga el reino de Dios como ciudadano del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo dijo, ustedes harán las mismas cosas que yo hago y aún mayores. Está diciendo, ustedes van a tener el mismo poder que yo, los mismos poderes que yo. Entonces tú entras en ese reino y tienes que entender eso. Tú te conviertes cuando tú le entregas tu vida a Dios y recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, que es recibir la verdad de Cristo, aceptar la verdad de Cristo. Yo acepto todo lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo. Ahí es cuando recibes a Cristo en tu vida. Cuando lo aceptas como verdad, eso es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso es que cuando tú aceptas esa verdad y la crees en tu corazón, es cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. ¿Dónde recibes la verdad? ¿Dónde radica la verdad de tu vida? En tu corazón. ¿Por qué te pasa a ti lo que te pasa? Porque esa es la verdad que crees en tu corazón. Por eso lo que crees en tu corazón es lo que va a sucederte. Si tú crees con tu corazón que puedes mover un monte, Cristo lo dijo, lo vas a poder mover. Entonces tú aceptas a Cristo en tu corazón cuando aceptas la verdad que la Biblia dice. Toda la verdad que la Biblia dice de Jesucristo, la aceptas en tu corazón y la crees con tu corazón, porque con el corazón, dice la misma Biblia, se cree para justicia. ¿Cuál justicia? La que Dios nos ha hecho en Él. La que Dios nos ha hecho con Él y por Él. Y esto desata grandes cosas. Entender esto y abrir los ojos a esta verdad tan poderosa te va a hacer poderoso y te va a llevar a estar consciente, te va a llevar a la conciencia de cuánto vales como hijo de Dios. Porque esto es algo en lo que Satanás más ha trabajado en toda la historia de la humanidad. El robarle el valor
a los seres humanos como hijos de Dios. Aún los que son hijos de Dios, yo puedo decirte de muchos que son salvos, que se congregan, que van a las iglesias, que no tienen la menor idea del valor que tienen como hijos de Dios, mucho menos luego entonces del poder que tienen como hijos de Dios, y por eso viven como viven, por eso siguen como siguen y por eso están como están. Y hasta que no entiendan, porque alguien verdaderamente se los revele, lo que son como hijos de Dios, van a seguir igual. A eso se refiere la palabra cuando dice el niño, aunque es heredero de todo, ¿verdad? Porque es hijo de Dios. Porque vale tanto como un hijo de Dios. Y vale tanto que por eso Cristo dio su vida por él y por eso es heredero de todo. Pero aunque Cristo dio su vida por él, aunque es hijo de Dios y aunque es heredero de todo, en nada difiere del esclavo que era fuera del reino de Dios. ¿Por qué? Porque sigue siendo niño. O sea, no ha madurado y crecido espiritualmente. ¿Qué es lo que nos hace crecer y madurar espiritualmente? Dos cosas: oír y hacer la palabra de Dios. Oír la verdad es muy importante. No solamente oír, sino dice la Biblia que el verdadero oír solo se produce cuando oyes palabra de Dios. Tú puedes oír palabra de Dios adulterada, dice la Biblia, que tú no vas a crecer si tú oyes palabra de Dios adulterada, lo dice en Pedro, ¿verdad? Dice que si tú oyes palabra de Dios no adulterada, vas a crecer en tu salvación. Pero si tú oyes palabra de Dios adulterada, no sé si lo dije bien, a ver, repito. Pedro dice, si tú oyes palabra de Dios no adulterada, vas a crecer en tu salvación. O sea, vas a crecer, vas a madurar, vas a dejar de ser niño. Y cuando dejas de ser niño por la revelación y por el crecimiento, entonces ya difieres mucho del esclavo que eras, porque ya no eres esclavo de preocupación, angustia, enfermedades, escasez, faltantes, pobreza, miseria, etc. Eso es lo que caracteriza a un esclavo de lo que sea: pobreza, enfermedad, miseria. Tiene nada más que lo suficiente o menos, ¿verdad? Pero tú creces en la palabra de Dios cuando oyes palabra de Dios no adulterada. La Biblia dice, y el oír viene por la palabra de Dios. El verdadero oír viene por la palabra de Dios, o sea, se refiere a que la verdadera revelación viene por oír palabra de Dios. Si tú oyes palabra de Dios adulterada, no viene a ti el oír. No viene a ti el oír. ¿Qué produce la fe? Porque la fe es por el oír. Y dice, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué pasa si tú oyes palabra de Dios adulterada? Pues no estás oyendo. Y si no estás oyendo, no puedes tener fe. No va a haber fe, porque la fe es o viene por el oír. Pero si no estás oyendo, porque lo que estás oyendo es palabra de Dios adulterada, entonces no estás oyendo. Y si no estás oyendo, no hay fe y por eso no puedes creer. Si estamos oyendo puras mentiras, puras doctrinas falsas, puras cosas que no son ciertas de Dios, nunca vas a poder creer, porque nunca va a venir a ti la fe que verdaderamente produce el oír palabra de Dios no adulterada. Oír palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, dice Cristo, busca primeramente, y todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con buscar el reino de Dios. Porque si tú no estás oyendo, donde estás, no estás oyendo la palabra de Dios verdadera, no adulterada, tú no estás oyendo la verdad del reino de Dios, entonces no van a venir a ti todas las cosas por añadidura. Esto es delicado, desde luego. Esto que estoy diciendo es delicado, pero es cierto.
Y es delicado porque es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar primero? ¿Qué es lo que primeramente se debe de buscar siempre? El reino de Dios. ¿Cómo buscas todos los días y siempre el reino de Dios y su justicia? Que todos los días estés preocupado y ocupado por hacer todo lo que haces como dice la Biblia. ¿Verdad? Y por eso dice Josué, de día y de noche medita en este libro para que todo lo que hagas lo hagas como dice este libro y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todas las cosas te saldrán bien. Y eso es estar bajo el reino de Dios. Hacer todo como dice la Biblia es ponerse bajo el reino de Dios. Por eso Josué lo dijo así. Y porque poniéndote bajo el reino de Dios y la justicia que Cristo nos ha hecho, prosperaremos a donde quiera que vayamos y todas las cosas nos van a salir bien. Entonces todos los días, desde que te levantas hasta que te duermes, tienes que hacer eso, tener esa actitud en tu corazón, porque es un tema de actitud generada por una decisión, generado por pensamientos, ¿verdad? Que yo pienso que sí me conviene obedecer a Dios, que sí es bueno hacer las cosas como Dios dice, que las haga para que me vaya bien, para que prospere a donde quiera que vaya y para que todas las cosas que haga me salgan bien. Las voy a hacer como Dios dice. Entonces, eso es buscar el reino de Dios primeramente cada día, Ok, voy a hacer esto, ¿cómo lo debo de hacer? ¿Cómo dice Dios que lo haga? Pues así, ok, así lo voy a hacer. ¿Qué dice Dios? Que no mienta, no voy a mentir. ¿Qué dice Dios? Que juegue limpio, voy a jugar limpio. ¿Qué dice Dios? Que no me queje, porque quejarse es juzgar. Y Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque si eres juzgado vas a salir perdiendo. Entonces lo ideal es que no seas juzgado. Mejor en lugar de quejarte, perdona y ora por ellos, ¿verdad? Entonces, vamos entendiendo cómo funciona. Así, si tú buscas el reino de Dios todos los días, a ver, digan conmigo, todos los días, eso es primeramente, todos los días. Cada día tiene un principio y un final. ¿Qué es lo que tienes que hacer cada día? Al principio de cada día, buscar el reino de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer cada hora, cada vez que empieza una nueva hora? Hacer las cosas como Dios dice. Eso es estar en el reino de Dios. Como dijo Dios, así lo voy a hacer. Como dijo Dios, así lo voy a hacer. Como dice Dios, así lo voy a hacer. Punto. A veces no es fácil, claro que no. Porque a veces creemos que no va a funcionar. Pero esos son los pasos de fe, que no. Si Dios lo dijo, entonces yo lo creo. Y si lo creo, lo hago. Eso es buscar primeramente el reino de Dios en nuestra vida. Buscar primeramente la justicia de Dios es también tener la actitud de que tú sepas que hay muchas cosas que no te deben de pasar y no te pueden pasar porque tú eres un hijo de Dios. Y si tú estás convencido de eso, entonces quiere decir que tienes fe en eso, porque la fe también es estar plenamente convencido de algo. La fe es tener una plena convicción de algo. La fe es tener la certeza de lo que estoy esperando, que no me pase. Y por eso obedezco a Dios, para que no me pase, para asegurarme de que no me pase, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Buscar todos los días el que me quede claro que Cristo me hizo justicia y no tengo por qué sufrir. Pero, mira esto, el pensar así, también la coherencia y congruencia con este pensamiento de que como hijo de Dios no me tiene que pasar esto, bueno, también como hijo de Dios no puedes mentir, también como hijo de Dios no puedes dejar de diezmar, también como hijo de Dios no puedes adulterar, no puedes engañar, no puedes hacer tranzas, no puedes odiar, no puedes quejarte ni siquiera de tu gobierno ni de nadie. ¿Estamos? Hay que ser coherentes y congruentes, hay que ser íntegros.
éticos, o sea, o eres cristiano o no eres. Tú puedes ser un salvado por Cristo Jesús, pero de ahí a que seas un cristiano hay una gran diferencia. De ahí a que tengas la ética de un cristiano hay una gran diferencia. Hay muchos que se quedan con la ética del mundo, ¿no? Y como la ética del mundo es la corrupción, es el soborno, es la mordida, pues por ahí le siguen, ¿no? La ética de Dios, muy importante, la ética cristiana. Entonces, fíjate bien, ¿cuál es la coherencia? Yo creo que a mí no me puede dar COVID, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, pero también me porto como hijo de Dios, porque una cosa me va a llevar a la otra. Coherencia, congruencia. Por eso mucha gente, aunque es hija de Dios, cree que le puede dar COVID. ¿Por qué? Porque no hace muchas cosas como si fuera hijo de Dios o hija. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto es palabra de Dios que definitivamente nos está enseñando, nos está redarguyendo, ¿verdad? Porque nos está haciendo ver el error, ¿verdad? Nos está haciendo ver el error en el que estamos, eso es redarguir, pero para corregirnos, Entonces, entendamos eso, ¿Para qué debemos de corregir? Para que terminemos siendo ilustres en la palabra de Dios. Y dice ahí, ilustres en la justicia de Dios. La palabra de Dios es para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e ilustrarnos en la justicia de Dios, porque es en la justicia de Dios donde todo viene por añadidura. Es en la justicia de Dios donde no debemos enfermarnos de nada. Es en la justicia de Dios donde no debemos portarnos como cualquier persona, sino como hijo de Dios. No mentir, dar a Dios lo que es de Dios, dar al necesitado, trabajar de forma decorosa, no corrompernos, no hacer nada que nos denigre a nosotros o denigre a los demás, que no hacer algo que nos deshonre y deshonre a Dios como hijos de Dios. Amén. Entonces, espero que estemos creciendo todos con esta enseñanza. Y luego, ¿cuál es el resultado que se nos promete? Estábamos viendo eso. ¿Cuál es el resultado que se nos promete? Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, ser y hacer como Cristo, pensar, sentir, decir y hacer como Cristo, eso es estar en el reino de Dios y su justicia. Esa es la definición más exacta y certera acerca de estar en el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es? Como dice la palabra, andar como Cristo anduvo. Estar en Cristo Jesús es pensar como Él, sentir como Él, hablar como Él y decidir como Él y hacer como Él, todo como Él. Eso es en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros hacemos todo eso, estamos en el reino de Dios y su justicia. Y su justicia nos va a añadir todas las cosas. Y su justicia nos va a proteger de todo mal. Dice que ninguna obra de Satanás prosperará en contra de la iglesia. ¿Y qué crees? Yo soy iglesia. Tú eres iglesia si estás en el reino de Dios y su justicia. Porque la iglesia de Cristo es la que se mantiene en su reino y en su justicia. No la que anda haciendo lo que no debe de hacer. Por eso Cristo dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. O sea, todos los pecados que tú cometes por ignorancia, porque no sabes qué es pecado, están perdonados. Pero ahí no aplica a los que sí saben lo que hacen. Ahí no te aplica si tú sí sabes lo que estás haciendo. Tú sabes que mentir y mientes. Tú sabes que quejarte de tu gobierno o de los demás es juzgar, criticar y lo haces. Ahí
lo sabes y lo haces, algunos hasta lo disfrutan, ¿no? Entonces, obviamente, no esperes que te venga todo por añadidura. ¿Y qué es lo que ha hecho el diablo a través de las falsas doctrinas? Hacerte creer que no te vienen las cosas porque no es voluntad de Dios. Y eso es falso, porque la voluntad de Dios es proveerte todas las cosas. El tema es que tú no estás en casa. Ve el reino de Dios y su justicia como la casa, como el lugar donde hay todo. Hay salud, hay bienestar, hay prosperidad, hay riqueza, hay todo lo material. Ahí todo lo material te es añadido. Solamente entra, entra y todo te es añadido. Pero tú no vienes. Por eso Cristo dijo, entra, busca, busca, ¿verdad? Es encontrar. ¿Para qué? Para entrar. Si hablamos de un reino, pues es entrar en el reino, ¿no? ¿Para qué buscas un reino si no vas a entrar en él? O sea, nadie llega al reino y, ay, pues ahí adentro todo está padre, ahí adentro todo está bonito, todo, ahí adentro todo te viene por añadidura, ay, qué padre, pero vamos a quedarnos acá afuera. No, ¿verdad? O sea, buscas el reino para entrar. Entonces, bueno, habrá algunos que sí se queden afuera, ¿verdad? Nomás milando, como los chinitos. Bueno, entonces, tú te metes, tú entras, pues ahí está todo, pero muchos no quieren entrar. Andan por allá, en sus ondas, en lo que ellos creen, en lo que se les presenta, en sus oportunidades para hacer y deshacer, divirtiéndose, dándose vuelo en lo que no, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? En sus hogueras de vanidades es impresionante cómo el diablo tiene agarrada a tanta gente, y gente salva, ¿eh? Gente salva. No estoy hablando de gente que no crea en Dios, gente salva atrapadas en sus vanidades. Nada más hay que ver su face, ¿no? Cristo diría hoy, por sus face los conocerás. Nada más hay que ver lo que publican en su face para darte cuenta de cómo están atrapados en sus vanidades, que es pecado, ¿no? De hecho, por ahí hay una película que bien dijo Satanás ahí, la vanidad, ¿verdad? Mi pecado favorito. Entonces, bueno. De hecho, alguien que es presa de la vanidad es porque realmente no ha encontrado a Dios. Aquel que verdaderamente ha encontrado a Dios ya no necesita ser vanidoso. Ya está por encima de todas las vanidades. Porque ya encontró lo mejor del mundo. Ya tiene lo mejor del universo, lo mejor de todos los tiempos, lo mejor de todos los lugares, que es Dios. El reino de Dios ya lo tiene, entonces ya las vanidades apestan en su vida. Bueno, vamos a seguirle. Entonces, ¿cuál es el resultado que nos promete Dios? Pues que no nos falte nada. Estar completamente bien. ¿Cuál es lo que nos promete Dios? Pues la paz os dejo, mi paz os doy. Nadie puede estar en la paz plena y completa si le falta algo. No puedes estar en la paz plena y completa. No. La paz que Cristo nos dejó es una paz de completud y plenitud absoluta. No le falta nada. Es total. Y ahí no hay ni dolor, ni carencia, ni preocupación, ni faltante, nada. Nada, ahí no hay nada. Nada malo. Solo paz. ¿Por qué está en paz? Porque todo está perfecto. Porque su vida es perfecta. A eso se refería Cristo cuando dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. O sea, ahí está mi paz en la que ustedes pueden entrar, porque les estoy dando ya todo, les estoy regresando otra vez todo lo que perdieron por Adán y Eva, se los estoy regresando.
Eso es redención. Te he vuelto a rescatar para traerte otra vez al Edén, al paraíso, a mi reino, donde todo viene por añadidura, igual que le fue dado a Adán por añadidura cuando se le dio el señorío del planeta, se le dio el señorío de la tierra, ¿verdad? 2 veces le dijo Dios, señorea, señorea, sé tú el Señor. Y Adán estaba en paz y vivía en paz. Esa paz es la que Cristo vuelve a establecer en nuestra vida y vuelve a darnos y ofrecernos en nuestra vida, en este mundo. Eso de que no, es que todo eso es cuando llegues al cielo. No, mi chavo, que no te engañen. Eso es lo más cómodo. Cuando no sé enseñar cómo entrar en el reino de Dios, pues obviamente, si no te sé enseñar cómo entrar en el reino de Dios y su justicia, donde todo viene por añadidura, pues me la voy a sacar diciéndote, oh, qué bendición, hermano, que todo eso va a ser cuando entremos en su reino, cuando muramos y dejemos este mundo. Es lo más cómodo. Es la salida más cómoda y más oportuna y más recurrente de la ignorancia. De la ignorancia. ¿Verdad? Dime una cosa. ¿Dónde añadió Dios todas las cosas a Adán y a Eva? ¿En el cielo o aquí en la tierra? Aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Dónde trajo Cristo su reino cuando dijo arrepentíos? O sea, cambien su actitud, vénganse conmigo, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A dónde se ha acercado? Pues aquí a la tierra, para que te acerques a Cristo. ¿A dónde? Aquí en la tierra, porque ¿dónde te hace falta la sanidad? Aquí en la tierra. ¿Dónde te hace falta la riqueza? Aquí en la tierra. ¿Dónde te hace falta la prosperidad? Aquí en la tierra. ¿Dónde te hace falta la fe? Aquí en la tierra. Si todo lo fueras, si fuera cierto que todo lo vas a recibir cuando llegues al cielo, entonces Cristo no, entonces Dios no hubiera enviado a Cristo, simplemente, ya se murió, tráetelo, ya se murió, tráetelo, ya se murió, tráetelo, ya, aquí le damos todo otra vez. No, ¿por qué Cristo trajo todo aquí a la tierra? Porque aquí a la tierra vino Satanás a matar, hurtar y destruir. Por eso dice, pero yo he venido, ¿a dónde? Aquí a la tierra, a traerles vida y vida en abundancia. ¿En dónde? Aquí en la tierra. En el cielo no nos hace falta. En el cielo no hace falta la salud, ni la prosperidad, ni la riqueza. Donde nos hacía falta, donde la necesitamos, donde es aquí en la tierra. Entonces, vaya, es hasta lógico. Tema de sentido común. ¿Qué promete Dios? Que estemos bien. ¿Dónde necesitamos la paz os dejo y mi paz os doy? ¿Dónde necesitamos esa paz plena? Aquí. Aquí es donde la necesitamos, aquí es donde hace falta, en nuestra vida, en nuestra casa. Ahora con la pandemia se puso en evidencia lo mal que está el ser humano, con todas las denuncias que hubo de violencia intrafamiliar. Creo ya se los comenté en otra clase, pero en una alcaldía o municipio, como le gusten llamar, en una alcaldía, donde antes no llegaban a 300 las denuncias de violencia intrafamiliar, ahora llegaron 8,000 por mes. Antes no llegaban a 300 al mes, 200 máximo. No llegaban a 300 denuncias de violencia intrafamiliar al mes. Ahora que por la pandemia fuimos recluidos todos en casa, subieron a más de 8,000 al mes. Es evidente que aunque se crean los muy y que están muy bien y que son quién sabe qué y la maravilla del universo y del mundo, ¿no? Es evidente que tienen problemas. ¿Por qué? Porque Dios no está en sus casas. Porque Dios no está en sus corazones, no reina en sus corazones. No reina, ¿por qué? Porque ustedes, el mundo ahora, no busca primeramente
el reino de Dios en su vida, ni la justicia que nos ha hecho en Cristo Jesús en su vida. Todos ya se creen que saben mucho. Todos creen que piensan y que piensan bien. Todos creen que su yo creo está correcto. Pero como dijo Cristo, no los vas a conocer por lo que dicen o creen que son o por lo que piensan, los vas a conocer por sus frutos. Y los frutos de más de 8,000 denuncias de violencia intrafamiliar, tanto entre esposos como entre hijos, hermanos, ponen en evidencia la carencia de la paz en su casa, la carencia del amor en su casa. En otras palabras, la carencia del reino de Dios y su justicia. Así es de que es un excelente tema para que lo meditemos, lo consideremos y empecemos a tomar buenas decisiones. Empecemos a tomar las decisiones correctas de buscar primeramente, cada día, todos los días, cada hora, cada minuto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú buscas a cada minuto primeramente el reino de Dios y su justicia, pensarás bien, sentirás bien, dirás bien, harás bien, decidirás bien y harás bien. Y todas las cosas te vendrán por añadidura. La paz os dejo será en tu vida. La paz de Cristo será en su vida. Así es de que es muy importante entender esto y sobre todo aceptarlo, porque si no lo aceptas tu vida va a seguir igual. Es tu vida, no la mía. Los amo mucho, Dios los ama y los bendice y nosotros también. Nos vemos la próxima.